El nacimiento, yo desde que era niño ayudaba a poner el nacimiento en casa de mi abuelita y desde ahí tuve esa inquietud de poner el nacimiento. Pero en aquella época lo que pasaba era que pues uno de niño desconocías los pasajes de Jesús, cómo nació Jesús, y simplemente yo lo que admiraba era el nacimiento. O sea, a mí me llamaba mucho la atención las figuras, cómo ponían los pastorcitos, las vacas, los pollos, todo. Y yo desde ahí, desde niño me sentaba a ver el nacimiento y yo solo creaba mis historias. O sea, me invitaba a darles vida, yo les daba vida y yo inventaba historias. Que los pastores iban aquí, que iban para allá. Y así fue poco a poco, cómo fue ese amor y ese cariño al poner un nacimiento. Ese nacimiento del cual ustedes están viendo, más o menos aproximadamente, me tardo en ponerlo un mes y fracción. Porque obviamente le dedicas la mitad del día y obviamente haces otras cosas. Entonces tienes oportunidad de avanzarle, de poner un pasaje o de repente lo mueves o de repente no quedó y sobre todo te tardas mucho porque como es una instalación, hablando artísticamente, bueno, tienes que poner desde la pared, desde el diseño, qué es lo que se te va ocurriendo conforme vas acomodando las piezas. Y sobre todo aquí lo más difícil es poner la instalación de luz. O sea, tienes que adaptar por abajo todos los alambres y conexiones y cómo alumbrar, bueno, cada pasaje o cada misterio del cual habla el nacimiento. Con el tiempo yo me fui dando cuenta que es una ofrenda al nacimiento de Jesús. O sea, para mí todo este esfuerzo, porque es un esfuerzo, lo hago como una ofrenda a Jesús, al nacimiento de Dios. Bueno, Jesús, Hijo de Dios. Entonces ya ves que Jesús, pues bueno, es la proyección del mismo en el verbo hecho carne, que es Jesús, el Señor Jesucristo. Y sobre todo lo hago también porque para rescatar las tradiciones, que saber que no nada más es una posada de fiesta, de vacilón, sino que lo que celebramos es el nacimiento de Jesús. Entonces, a través de San Francisco de Asís, que San Francisco de Asís fue el que inició esta tradición, que él lo ponía antes con personas para escenificar cada pasaje y era catequizar. Después San Francisco, bueno, pues él inventó hacer figuritas de barro, no sé en su momento cómo lo harían, y fue de la manera que empieza esa tradición, pero para educar a todas las personas de cómo fue el nacimiento de Jesús. El nacimiento que ustedes ven está representado primero que nada, empieza con los viñedos, después con el río, donde ellos se dedicaban a la ganadería, a la vinicultura, a la pesca, y ahí es donde empieza toda la historia, en ese pueblo. Después, aquí lo más importante, bueno, de ese nacimiento fue que a través de los años se fue, bueno, el nacimiento se trató de poner para también gente que viene y niños que vienen, explicarles cuáles son el origen del nacimiento y sobre todo los misterios de Jesús, que es el misterio gozoso. Entonces empieza obviamente con la anunciación, cuando el ángel se le aparece a María y le dice que ella ha sido la elegida para dar a luz al Hijo de Dios. Y ya después se compone por la visitación a Isabel, donde Isabel pues es la madre del Bautista, que es primo de Jesús. Ya después de la visitación hay otras escenas donde está José el Soñador, donde se le aparece el ángel a José, donde le dice, bueno, que tiene que hacerse cargo, bueno, de esa criatura que es un hijo de Dios. Y ya después de ese pasaje sigue el otro misterio, que es el nacimiento de Jesús. Después de ahí está representado, bueno, pues los pastores, la vida cotidiana, y enseguida sigue la huida de Egipto, donde, bueno, se hace un decreto que quieren matar a todas las criaturas que nacieron en esa época, porque pues pensaban decían que había nacido otro rey. El rey se sintió inseguro, dijo, ¿cómo? Si yo soy el único rey. Bueno, él lo huye de Egipto, que está representado también aquí en el nacimiento. Después, como pueden ver, está el niño presentado en el templo
Y después ahí hay una escena, un pasaje, donde también se le hacía un sacrificio a Yahvé, que eso era lo que se pensaba antes, donde se le ofrecían pues la sangre, los borregos, no sé qué ahí, sí, no sé qué tantos sacrificios se hacían para tener contento al Dios. Y después, bueno, sigue aquí una representación donde el niño crece, ya jovencito de unos 12 años, donde está trabajando en la carpintería con su papá, que era carpintero. Ahí lo acompaña la Virgen María, su mamá. Hay otra escena donde, bueno, la Virgen se interpreta, bueno, que la Virgen es panadera, lavandera, el amor, y está ahí interpretado. Después hay otra escena aquí en el nacimiento, donde están, bueno, los gentes egipcias, unos personajes ahí, acompañan al nacimiento, escenas cotidianas de la vida. Y después en el último misterio, que es el niño perdido y hallado en el templo, donde Jesús se desaparece por 3 días, no lo encontraban, y era porque estaba dando clase o enseñando cuál era la palabra o el verbo de lo que él vino a representar. En su momento, bueno, se dice que José y María estaban muy tristes, desamparados, lo encuentran y le dicen, es que el niño está ahí. Lo encuentran y es donde ya, pues, el último misterio, el niño hallado en el templo. Al salir de allí, bueno, en la historia católica es la Sagrada Familia, donde encuentran a Jesús. Es el último misterio y después, para cerrar ya el nacimiento, bueno, yo interpreté allí a otros pastores y sobre todo aquí la música, que conseguí unas figuras, unos músicos de aquella época, donde pues antes era también mucha música, mucha alegría. Y bueno, este nacimiento, ya van yo creo como unos 30 años de coleccionar figuras poco a poco. Y bueno, cada vez que yo veo algo que veo que puede servir para enriquecer el nacimiento, pues lo hago, lo compro y lo adapto. Y así es como se ha ido formando este nacimiento, poco a poco. Con lo poco que puedo hacer, con la gente que visita o que me habla para visitar el nacimiento, yo me siento agradecido con Dios mismo por explicarles y decirles cuál es la verdad. Y sobre todo yo veo, cuando vienen los niños, veo su cara, cómo se ilumbra, o sea, se alumbra así de ver todas las figuras y muchos niños lo ven y dicen, wow. Y yo creo que pienso que esos niños se alucinaban igual que yo cuando lo veían. O sea, esa es la idea. Quiero decirle a las personas, la gente, los hermanos, que ojalá ese nacimiento tenga un incentivo para que en sus hogares puedan poner de perdido el misterio o empezar con algo y poco a poco la luz llegue a sus casas para que sus hijos, sus seres queridos vean lo bello que es la Navidad. Es algo mágico y maravilloso.